¿Cómo están, queridas y queridos habitantes del futuro? Yo soy Ana Cristina Olvera y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en una emisión más de este podcast en el que reflexionamos cómo la ciencia y tecnología que estamos creando en la actualidad nos va a cambiar en la siguiente era de la humanidad. ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Va a ser para bien? ¿Va a ser para mal? Hoy quiero platicarles de un tema que podría salvar nuestro futuro. Obviamente, desde que nacemos hemos escuchado o algunos incluso experimentado la belleza de los bosques. Los árboles son un elemento fundamental de la naturaleza, los vemos en su magnificencia, los contemplamos, son geniales, jugamos alrededor de ellos, nos proveen sombra, son verdaderamente una fuente de inspiración para muchas cosas. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera que además podrían tener un valor comercial que no solo está basado en, cuánto me cuesta comprar un árbol, sino en el servicio que proveen en nuestro mundo de capturar carbono? Ese famoso CO2 que estamos escuchando por todos lados desde hace varias décadas, que está aumentando de formas muy rápidas en la atmósfera y que hace que todo se caliente. Bueno, los árboles son uno de los elementos fundamentales para capturarlo, y pues no es solamente que lo veamos así muy bonito, que hay que plantar árboles para capturar el CO2, sino que ahora esto podría tener un valor monetario. Primero quiero contarles que hay alrededor de 100,000 especies de árboles en todo el mundo que representan el 25% del total de plantas del planeta. Entonces esto podría tener un potencial muy importante. Y un estudio publicado en la revista Science nos dice que si plantáramos muchísimos árboles, algo así como 1 billón de hectáreas de árboles, esto podría reducir el 25% del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Pero por qué es tan importante reducir el dióxido de carbono en la atmósfera? Bueno, porque en los últimos 170 años, sobre todo, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado de una forma tal que casi se ha generado 1/3 más de dióxido de carbono de lo que había habitualmente antes de esta fecha. Hace 170 años teníamos 1/3 menos. Entonces imagínense, es muchísimo dióxido de carbono en una cantidad de tiempo muy pequeña. Y si continuamos con las actividades industriales y las formas de vida que tenemos los seres humanos, que tenemos hasta el momento, esto va a seguir aumentando. ¿Y esto por qué es dañino? Porque genera calor, muchísimo calor en la atmósfera de la Tierra, y eso tiene implicaciones, por supuesto, como el derretimiento de los hielos polares, lo cual pues hace que suba muchísimo el nivel del mar, al grado en el que ciudades enteras como Nueva York podrían desaparecer por el aumento en el nivel del mar. Entonces, reducir los niveles de CO2 en la atmósfera es una de las actividades fundamentales que tenemos que lograr para poder salvar nuestro futuro. Es por eso que hoy, habitantes del futuro, quiero plantearles que escuchemos esta nueva propuesta con un invitado que es cofundador y director de una empresa que les voy a contar. Está muy comprometido con las causas ambientales, ha tenido reconocimientos mundiales por varias iniciativas que ha tenido para impulsar acciones medioambientales, pero que finalmente está logrando cristalizarlo en una manera que no solamente conviene al medio ambiente, sino que también es redituable y es sostenible económicamente. Dentro de su formación es licenciado en Derecho por la Universidad del Tecnológico de Monterrey en México, y tiene una maestría en Políticas Públicas de Medio Ambiente por el University College London en la ciudad de Londres, en Reino Unido. ¿Quieren saber quién es? Les invito a quedarse en Habitantes del Futuro. Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
nuevo, soy Rafa Ziegler. Oye, en Uno Production estamos creando nuevo contenido para la comunidad hispana, padrísimo. Así que te invito a que veas Pa' Variar con tu servidor, donde tenemos pláticas, conversaciones, cotorreo, lloramos, reímos. Es un podcast a todo dar. Lo puedes ver en YouTube o en tu plataforma favorita de podcast, lo puedes escuchar, así que no te lo pierdas. Pa' Variar con servidor Rafa Ziegler. Pues así es, queridas y queridos habitantes del futuro. Hoy tenemos un invitado muy especial para seguir platicando de este tema. Él es Marco Hernández y él es el cofundador y director de Carbon Off. Y vamos a platicar con él pues de todo este contexto, por qué justamente no solamente cuidar los bosques, sino además regenerarlos podría realmente ayudarnos a cambiar el futuro, y no solamente el futuro pues del medio ambiente, que es lo más obvio que pensamos, sino incluso de la economía, de cómo manejamos el dinero, de cómo manejamos las industrias, porque ya ahora las empresas no solamente tienen que preocuparse por generar bienes, y esto es una tendencia mundial y que cada vez va a ser más esencial a la hora de crear una empresa, una industria, sino que también tienen que pues ver todo el ciclo, cómo se van a hacer responsables de la contaminación y los recursos que toman. Marco, bienvenido, habitantes del futuro, gracias por estar con nosotros. Hola Ana Cristina, qué gusto coincidir contigo, muchas gracias por la invitación y hola a toda tu audiencia, encantado de estar aquí con ustedes. Marco, pues tú eres un activista climático, medioambiental, que has estado en algunos de los foros más importantes del mundo defendiendo este tema tan importante, y ahora has incluso creado una empresa que pues ya no solamente se preocupa, lo cual es esencial, por la gestión y el activismo, sino que lo has convertido en algo pues que se puede hacer, que ya te dice exactamente qué hacer para generar un beneficio y además que también sea pues una forma de vida, ¿no? En todos los sentidos, que es Carbon Off. Primero cuéntanos por qué decidiste enfocarte en este tema de los bosques, de los árboles, y ahí enfocar este aspecto de la empresa. Gracias, Ana Cristina. Pues esa pregunta me gusta mucho porque puedo hablar sobre el camino que he recorrido para llegar aquí, que yo veo esto como un clímax, ¿no? De todo lo que he podido ir haciendo en los últimos años. Yo desde hace, pues, varios años me di cuenta que lo que quería hacer y para lo que estaba aquí en este planeta era para ayudar a mitigar la crisis climática y ayudar al mismo tiempo a que las personas en el planeta pues sean más felices y puedan disfrutar más su vida, ¿no? Esto lo hacía, pues sí, como activista muchos años. Sin embargo, en un punto me di cuenta que no solamente los activistas, la sociedad civil son los encargados de esto, ¿no? Tienes por un lado el gobierno, tienes por otro lado el sector empresarial. Cuando empiezo a explorar otras opciones en las que pueda combinar estos valores, estas actividades, este enfoque que yo le quería dar a mi vida, veo que hay oportunidades en los mercados que te permiten tener un activismo climático, pero que sea también financieramente sostenible a través de una plataforma que puede ser una empresa. En ese momento empiezo a aprender más, que bueno, gracias a las experiencias que había tenido en mis trabajos anteriores y en mis estudios, ya tenía un contexto sobre los mercados de carbono y cómo se podían operar. Y pues eventualmente estructuro esta empresa, encuentro aliados estratégicos y lanzamos Carbon Off, que su meta principal es justamente capturar el valor que tienen las actividades de conservación y de restauración que llevan a cabo las comunidades locales para que pues se pueda seguir incentivando estas actividades, ¿no? Exacto, y es justamente como empezar a valorar todas las personas pues que vivimos en ciudades o pues en cualquier parte del mundo, los servicios que nos prestan pues estos lugares rurales, ¿no? Estos lugares que todavía conservan su entorno natural hasta cierto punto y que nos permiten a nosotros tener un balance, digamos, y eso es como ponerle precio a eso, ¿no? O sea, pues sí, está muy bonito que tengamos este parque, pero realmente, o este ejido,
pero realmente ¿cuánto costaría si le pusiéramos números a esos beneficios que nos está dando, pues no solo a las ciudades aledañas, sino a todo el mundo, ¿no? Sí, es el punto clave eso que mencionas. Y nosotros lo vemos más bien como reconocerle el valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, sabemos que estamos inmersos en esta crisis gigantesca, en la crisis climática, que tenemos que reducir, capturar emisiones si es que queremos que nuestro planeta no se vea tan afectado y que podamos seguirlo viviendo como lo conocemos. Em, y en esta narrativa y en estas opciones que tenemos, siempre se habla de la tecnología de captura de carbono. Y esta tecnología cuesta millones, ¿no? Y mucha de esta tecnología todavía no está desarrollada a un nivel comercial en el que realmente podamos decir, órale, aquí están los millones y vamos a instalar y desarrollar toda esta infraestructura. ¿Qué es eso? Un poquito, te voy a un poco a detener ahí para que entendamos qué es eso de la tecnología de captura de carbono, porque seguramente muchas personas no saben bien de qué se trata. Claro. A ver, el carbono, el CO2, es un elemento básico, indispensable para la vida en el planeta. Y el CO2 tanto lo utilizamos para generar vida, como lo hacen las plantas, que el CO2 es una de las materias primas con las que las plantas crecen. Nosotros estamos hechos de carbono, todos los seres vivos están hechos de carbono, pero también ese carbono se genera y se emite en la atmósfera con todas las actividades que llevamos a cabo los seres humanos y también en procesos naturales, ¿no? El problema que tenemos, y por eso la crisis climática, es que pues, desde la época industrial hemos quemado combustibles fósiles pues cada vez a un ritmo más acelerado. Y esos combustibles fósiles precisamente es carbono que estaba capturado en el subsuelo y ahora lo estamos mandando a la atmósfera. Todo esto crea un desbalance en el planeta que afecta los ciclos del clima, que afectan, pues todo esto tiene afectaciones en muchas cuestiones en la vida del planeta. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto que tenemos que hacer? Tenemos que quitar ese carbono de la atmósfera. ¿Cómo? A través de tecnología creada por el hombre. Y esto en particular pues son máquinas que capturan directamente de la atmósfera esas partículas de carbono y las van otra vez capturando, ya sea en el subsuelo o en algún material que aseguremos que no se vaya de nuevo a la atmósfera. Sin embargo, o sea, tal cual una maquinota que succiona, ¿no? El carbono. Una máquina que succiona, literal. Y esto, bueno, sí, es un gran avance de la ciencia, pero hay que recordar que esa tecnología o ese proceso nos lo regala la naturaleza, ¿no? Las plantas, los árboles hacen eso naturalmente. Entonces, por eso yo hablaba del valor que tienen los bosques, los manglares, los humedales, porque, pues, estas máquinas las estamos tratando de desarrollar con miles de millones de dólares cuando la respuesta ha estado ahí todo el tiempo, que son nuestros bosques, ¿no? Nuestros bosques ya están capturando ese carbono. Es casi como cuando te venden un plátano pelado, ¿no? Envuelto en plástico. Es como la naturaleza ya se encargó de hacer eso, solamente hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, exacto, de ahí surge, digamos, un poco este concepto de los mercados de carbono. O sea, para todas las habitantes y los habitantes del futuro que nos están escuchando, explícanos un poco cómo se llegó a la conclusión de que se podía crear un mercado, una economía, ponerle precio a esta, pues digamos, como servicio, intercambio de, pues mira, yo tengo un ejido que tiene tantos árboles y estos árboles, pues absorben tanta cantidad de CO2 de la atmósfera y entonces, pues yo le estoy prestando este servicio a la ciudad aledaña, digamos, por verlo el impacto más directo, y pues este servicio tiene un precio, o sea, yo me merezco que pues la economía de alguna forma me reditúe en ese lenguaje que nosotros los seres humanos conocemos muy bien, que es el del dinero, lo que yo le estoy dando, ¿no? al medio ambiente de mi comunidad. Explícanos un poco cómo fue este proceso para llegar a crear pues estos mercados de carbono, que también se traducen a lo mejor en bonos energéticos, en otro aspecto, cuestiones así, ¿no? Sí, es interesante porque cuando analizamos nuestro modelo económico en el planeta,
pues prácticamente todo tiene un precio, ¿no? Pero en esa ecuación, durante los últimos 100 años, hemos tenido un precio prácticamente de cero bajo nuestros recursos naturales. O sea, la dimensión medioambiental, los seres humanos hemos creído que está ahí pues regalada, cuando realmente eso debería tener un valor o tiene un valor y debería representarse dentro de esa ecuación en el sistema económico mundial. ¿Qué es lo que está pasando con esos mercados de carbono? Que se le está reconociendo ese valor, al menos es un inicio, o sea, mi punto de vista es que aún no llega a reconocérsele el valor total de todos estos servicios que da el medio ambiente, pero bueno, este es un inicio y está ayudando mucho. ¿Y qué es lo que reconoce? Está reconociendo estos servicios medioambientales. Hablamos de la captura de carbono que hacen los bosques. Los bosques dan muchos tipos de servicios medioambientales, que es pues la captación de agua, permite el desarrollo de la biodiversidad, permite que la tierra no se erosione y bueno, uno de los otros de los servicios es la captura de carbono. Entonces, esto tiene sus precedentes ya desde hace varios años, desde el protocolo de Kioto, que fue en la década de los 90. Sin embargo, la verdad, esto ha sido una prueba y error. Ese primer intento fracasó porque pues todavía, digamos, el ecosistema, las leyes, las obligaciones no estaban ahí y no tenía, como se dice comúnmente, dientes, ¿no? Este mecanismo. Entonces, pues no había forma de cómo se pudiera obligar y eventualmente eso fracasó, el precio se cayó a centavos y se quedó ahí. De esa experiencia se aprendió muchísimo y volvió a resurgir todo este tema ahora con la COP de París. Y ahí, en el anexo 6, se vuelve a hablar de los mercados de carbono, ¿no? Se vuelven a poner las reglas de los mercados de carbono, porque efectivamente es un mecanismo que permite, uno, reconocer el valor de los servicios medioambientales y también reconoce que esa transición a un mundo en donde pues, las actividades humanas representen emisiones netas de cero, va a tomar su tiempo, ¿no? Y también no se puede hacer directamente en los procesos inmediatamente. Esto te permite que tú estés pagando por un servicio de captura de carbono en un lugar diferente al que tus emisiones fueron generadas inicialmente. ¿Esto qué impactos tiene? Pues tiene impactos positivos tanto a nivel ambiental, porque estás llevando los dólares, el valor de la empresa X que está contaminando directamente a estos bosques, ¿no? Y este dinero está impactando directamente en la conservación, en la restauración de estos bosques. Y estos mercados de carbono prácticamente te aseguran o tú haces el compromiso de que estos certificados se mantengan ahí por al menos 100 años. Este carbono se tiene que mantener ahí por al menos 100 años. ¿Qué otros impactos tiene? En México y en el mundo, pero en México en especial, donde la tenencia de la tierra en zonas rurales es principalmente social, es decir, tiene una propiedad social ya sea a través de los ejidos o de comunidades, pues estás impactando indudablemente en el desarrollo económico y en la reducción de desigualdades a nivel rural, ¿no? Porque estás trabajando con los ejidos, con las comunidades. Del lado de las empresas, ¿qué efectos tiene? Una de las principales críticas, y de verdad que yo soy muy abierto a revisar esas críticas, porque creo que es de la única forma que podemos mejorar esto, es que muchas veces enmarcan a los mercados de carbono como un derecho por contaminar, o sea, puedes pagar y puedes contaminar, ¿no? Entonces dicen, ¿qué estamos cambiando con eso? O sea, los que tienen más dinero, estas empresas que tienen más dinero, pueden pagar y van a seguir haciendo lo que siempre hacen. Eso fue uno de los errores que se cometieron en este primer ejercicio que te decía en la década de los 90 y creo que se ha aprendido muy bien de esto. Esto se puede regular de diferentes formas. Muchas de estas empresas están reguladas de alguna forma y no les permiten que la reducción de sus emisiones se generen totalmente a través de certificados, porque si no, pues sí caeríamos en este
juego un poco perverso en el que yo Claro. pago, sigo haciendo lo que hago Ajá. y nada más le estoy pagando a alguien para que limpie lo que estoy haciendo, ¿no? Como una especie de greenwashing, ¿no? O sea, pues yo doy dinero y ya con eso no me preocupo, no me tengo que preocupar por cómo mejorar mis procesos, por cómo innovar de manera sustentable para poder llevar a cabo mi actividad mucho más, pues de manera correcta, ¿no? El greenwashing es todo un tema que también estaría bien padre que pudiéramos platicar. Esto no sé si sea greenwashing, creo que tenemos que encontrarle otra palabra, porque Ok, si están ok. comprando certificados de calidad que realmente están teniendo un impacto, o sea, el impacto sí está ahí, sí existe el impacto. Otra cosa es que la empresa no esté haciendo otra cosa diferente en sus procesos. Ujú. Greenwashing yo lo entiendo más como yo digo que estoy haciendo algo que supuestamente es sustentable cuando realmente no lo es, ¿no? Ahí también veríamos de qué forma lo comunica esta empresa. Pero bueno, si son Exacto. certificados de calidad, sí hay un impacto en esos bosques. Pero sí, o sea, no queremos caer en ese juego porque si no, al final de cuentas, no llegaríamos nunca a esa reducción de emisiones. O sea, no hay forma de que lleguemos a ese net zero si todo lo estamos cubriendo con compensaciones. También otra forma de regularlo, y creo que eso nos toca a las empresas que hacemos esto, pues es asegurarnos de que nuestros compradores también son compradores que cumplen con ciertos estándares de calidad. Lo que hacemos nosotros es que aseguramos nuestros proyectos de calidad. ¿Qué son proyectos de calidad? Que tienen impacto ambiental, que tienen impacto social y que todo esto está totalmente transparentado, ¿no? O sea, hay transparencia tanto del lado de los clientes, del lado de los mercados y del lado de los dueños de la tierra, en este caso dueños privados, ejidos o comunidades. Pero también buscamos tener clientes de calidad. ¿Qué entendemos por clientes de calidad? Pues los que tienen una estrategia de reducción de emisiones, una estrategia de sustentabilidad que no está basada solamente en mitigaciones a través de certificados, sino que esto lo dejan como la última brecha que ellos pueden, que tienen que cubrir en sus reducciones de emisiones, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata un poco lo que hacemos y cómo estamos tratando de que realmente tenga un impacto. ¿Cómo trabajan ustedes con los ejidos, digamos, con estas comunidades a las que impactan, que son las que reciben, digamos, el beneficio económico por sus servicios, por los servicios medioambientales que proveen? Es decir, ¿ustedes cómo les ayudan a calcular cuánto dinero merecen? ¿Cómo funciona todo eso? Sí, es padrísimo porque los dueños de la tierra, en este caso los ejidatarios o las personas de las comunidades, son nuestros socios en los proyectos y son un jugador importantísimo en todo esto. Son sus proyectos realmente. Nosotros somos un intermediario que logramos quitar barreras que veíamos que no permitían que este mercado se desarrollara, que son, uno, pues el acceso a capital. Nosotros financiamos los proyectos, lo que permite que estos proyectos se desarrollen más rápido y sin ninguna carga pues de deuda o financiera hacia los ejidos, ¿no? El mismo proyecto nos paga esa inversión que hicimos nosotros. Y otra, pues, es el de acceso a estas capacidades y este conocimiento específico para poder desarrollar un proyecto, calcular todos sus impactos, saber cómo se puede hacer y eventualmente comercializarlo y mantenerlo. Sin embargo, los ejidatarios son también muy importantes porque ellos son quienes mejor conocen su bosque, ¿no? Entonces nos apoyamos mucho con ellos para todas las actividades que se llevan a cabo en campo. Pero bueno, a ver, el proceso, como llevamos esto, es que identificamos estos bosques que pudieran ser certificados. Estos pueden ser bosques en los que o están en riesgo de degradación o que vemos que ya se degradaron o que se puede implementar alguna práctica sostenible, como por ejemplo aprovechar madera de forma sostenible en esos bosques. Hacemos los cálculos preliminares de cuánto carbono se está capturando en estos ejidos y entonces vamos a presentarle a los ejidatarios de qué se trata pues este proyecto y hablar de esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos un proceso en el que tenemos que tener una sensibilización completa y asegurarnos que el entendimiento de la crisis climática, los mercados de carbono, de cómo funciona su proyecto, los beneficios, los costos y las responsabilidades que tiene cada parte, que es súper claro, ¿no? Esto lo hacemos a través de varias
presentaciones que pueden ser remotas, también vamos a campo y varios material que tenemos nosotros que les dejamos ahí para que constantemente puedan seguir aprendiendo. También tenemos un chatbot que, por ejemplo, entendemos que en estos contextos donde hay baja conectividad y a veces tener una computadora y acceso a internet es difícil, pero pues WhatsApp, la mayoría de las personas que viven en esta zona sí los tienen. Entonces, a través de WhatsApp le pueden preguntar a este chatbot sobre sus proyectos y sobre los mercados de carbono, cómo se calculan los beneficios o si ya vendieron certificados y se pueden enterar de forma bien sencilla, ¿no? Una vez que les presentamos toda esta información de cómo operaría su proyecto, tenemos una asamblea con ellos. Todas las decisiones se toman a través de asambleas, es decir, una asamblea es el órgano máximo de gobernanza de un ejido que está compuesto por todos los ejidatarios. Hay una mesa directiva que tiene su presidente, sus tesoreros, su consejo de vigilancia, pero en la asamblea se tienen que tomar las decisiones por mayoría. Entonces, en estas asambleas nosotros vamos, presentamos todo esto y ellos deciden en ese momento o después, si es necesario, hacemos otras asambleas, si ellos quieren hacer el proyecto junto con nosotros, ¿no? Y esto, como te digo, tiene que ser una decisión por mayoría. Después, ya que está esto realizado, pues empezamos a hacer toda la parte administrativa y eventualmente llegamos al trabajo de campo. Que el primer paso de trabajo de campo es verificar los datos que nosotros sacamos, digamos, desde escritorio a través de un inventario forestal. Esta parte es padrísima, pero también es una parte que representa un reto importante, porque imagínate, nuestros proyectos, el proyecto más pequeño que tenemos, tiene 2.500 hectáreas de extensión y el más grande que tenemos son 24.000 hectáreas. Uf. Entonces, es muchísima tierra. Sí. De verdad que mi visión y entendimiento del espacio y de la magnitud de nuestro país ha cambiado radicalmente con estos proyectos. O sea, yo manejo por la sierra y manejo 5 horas y sigo viendo, me sigo sintiendo en medio de la nada, no llego a ningún lado y digo, wow, o sea, esto es que es gigantesco nuestro país, ¿no? Una vez que tenemos esto, ya podemos empezar a trabajar en los inventarios, que te digo, es una actividad intensiva, porque tenemos que ir a muestrear pues todas estas hectáreas que estamos metiendo. Este proceso de calcular cuánto carbono se está capturando es muy riguroso y lo hacemos bajo estándares internacionales de certificadoras que ya tienen sus protocolos súper marcados, que nosotros realmente estamos siguiendo este protocolo, estamos levantando la información bajo esos mecanismos y estos... Que son protocolos internacionales, me imagino, ¿no? Exacto, son protocolos internacionales que cumplen con todas las directrices que te marca la Convención Marco de las Naciones Unidas en este anexo 6 de la COP que te mencionaba antes. Ellos los han bajado en sus propios metodologías que están basadas en ciencia, que están desarrolladas a través de comités técnicos y científicos y que, bueno, ahora ya se están aplicando. Nosotros, como les decíamos, somos unos intermediarios entre el dueño del proyecto, que es el dueño de la tierra, y estas certificadoras. Nosotros hacemos todo este proceso y financiamos todo este proceso. Entonces, para hacer un inventario forestal, tienes que ir a medir árbol por árbol una muestra significativa. ¿No es cierto? ¿Árbol por árbol? No es cierto. De estas X mil hectáreas que tú tengas que hacer, ¿no? ¿Cómo funciona este inventario? Es que tú metes tu muestra del área donde estés calculando cuánto carbono se captura y un software que es precisamente del certificador te va a marcar puntos al azar que van a terminar representando una muestra, ¿no? Por ejemplo, en nuestros proyectos estamos muestreando entre 200 y 600 puntos. Entonces, estos puntos van a estar repartidos y con una cuadrilla de personas, que es ahí donde te comento que entran las personas de las comunidades. Estamos creando estos empleos tanto temporales como permanentes y también parte de nuestro equipo. Vamos y muestreamos estos árboles, árbol por árbol. Cayó un punto ahí, tenemos que hacer un círculo de 11 metros a la redonda. Y todos los árboles que estén dentro de ese círculo los tenemos que medir su altura, su diámetro, su edad, su especie,
¿qué más? El estado del árbol y todo esto irlo reportando dentro de una base de datos. Entonces, imagínate la cantidad de datos que tenemos que recabar. Entonces, tenemos una parte intensiva de campo que también requiere mucho conocimiento en cuestión de especies, en cuestión de cómo se sacan estas medidas, porque un error en esta toma de medición o que se registre mal un dato puede representar pues que este proceso tenga que volver a remedir varios sitios, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Y de ahí, eso lo tomamos como nuestra línea base. Entonces, nosotros podemos decir, ok, este es el estado actual de este predio. Entonces, ya no puede bajar de esta línea base la captura de carbón y la cobertura forestal que tenemos. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es subir esa captura de carbono y esa cobertura forestal a partir de ese momento. Y ahí ya se hace una estrategia específica, pues, de conservación y de restauración en toda esta área, ¿no? Eso está buenísimo porque no solamente es que ustedes vayan con los ejidatarios y les digan, bueno, pues su bosque, su predio, sus recursos medioambientales valen tanto y pues van a recibir, digamos, como una renta, ¿no? De prestar este servicio al mundo, sino que además es plantearles la idea de mejorar, ¿no? Restaurar y hacer que estos lugares, además de que los conserven así, pues que además los mejoren, ¿no? Oye, sí. Marco, un poco para terminar, ¿cómo ves el futuro de esta industria, de esta forma de ver la economía? Porque digamos que no es solamente, como comentábamos al principio, el asunto de ponerle un precio a esto y listo, sino que yo creo, sinceramente, yo también estudié una maestría de emprendimiento social y creo que ese es el futuro, ¿no? Las empresas sociales es lo que creo que es el futuro de la economía, simplemente porque es insostenible la forma en la que la manejamos en este momento. ¿Cómo ves el futuro de esta industria en el sentido de que cambiemos radicalmente cómo manejamos el capitalismo de alguna forma? Sí, yo creo que tiene mucho potencial y es algo en lo que nos encanta podernos a imaginar, soñar y luego enfocarnos para ver cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? Nosotros desarrollamos una teoría de cambio que es con lo que basamos pues todas nuestras actividades en la empresa y cómo hemos estructurado nuestro modelo de negocio. Y nosotros en lo que creemos es que los pobladores de estas regiones rurales pues se les está abriendo una puerta muy importante para que puedan ellos mejorar su calidad de vida y a la vez seguir conservando y restaurando sus tierras, sus bosques, que al mismo tiempo pues tienen un impacto a nivel global. Nos impacta a ti, me impacta a mí y a todos los que vivimos en las ciudades en México o en cualquier otro país. Nosotros creemos que estos pobladores de las regiones rurales pueden desarrollar estas capacidades para que en el mediano plazo ellos puedan ser quienes autónomamente puedan llevar sus proyectos, ¿no? Para que esto pueda suceder, tenemos que primero hacer estas alianzas y crear esta confianza, que ya lo estamos haciendo. El segundo paso sería empezar a desarrollar estas capacidades dentro de las comunidades para que ellos se vuelvan expertos también en los mercados de carbono y en cómo gestionar y mantener y reportar su proyecto para que siga con vida y que eventualmente ellos sean quienes los lleven en su totalidad, ¿no? Nosotros creemos que esto abre un mercado gigantesco y trae valor a estas regiones que históricamente han sido olvidadas y marginadas, ¿no? En estas regiones, pues las actividades económicas se reducen, agricultura, muchas veces no una agricultura a escala que realmente les da para sobrevivir, algo de comercio, algo de ganadería, aprovechamiento forestal en el mejor de los casos. Y párale contar, no hay muchas más opciones. Por eso el campo en México y en otros países se está quedando vacío. Sin embargo, con esto vemos cómo las nuevas generaciones pueden tener oportunidades de trabajo y que les aseguren una muy buena calidad de vida y que generen trabajo para ellos y para muchas más generaciones y personas, ¿no? Es eso, ¿no? Empoderarlos en el sentido de que pues ya no tienen que estar desvalidos ante un abandono del gobierno. En países como México, que el tema del narcotráfico es muy fuerte, ¿no? Y que muchas veces pues tienen que
dejar sus tierras a esas actividades porque no tienen alternativa, ¿no? Porque no hay nadie ni nada que les ayude a saber cómo pues realmente ganar una vida y generar una situación favorable con sus propias tierras, ¿no? Entonces es un empoderamiento y una cuestión de la comunidad tome estas situaciones bajo su poder y su propia forma de resolverlo, ¿no? Sí, o sea, no queremos crear una dependencia a Carbonov, queremos más bien que Carbonov sea quien les permita entrar a estos mercados de carbono y eventualmente llevar sus proyectos. Y sí, o sea, vemos que eso se puede convertir en una forma de vida y que puede cambiar al campo mexicano radicalmente, ¿no? Del lado de las empresas y de la lucha del cambio climático, de la crisis climática, pues lo seguimos viendo como la última brecha. O sea, esto va a ser uno de los muchos mecanismos y herramientas que tenemos que implementar si queremos realmente mitigar esta crisis, ¿no? Y como te decía antes, esto es el último paso en esta cadenita de acciones que tenemos que tomar para poder reducir las emisiones. Primero tenemos que reducir las emisiones desde su origen y al final podemos tener este tipo de proyectos para poder realmente llegar a ese net zero que buscamos, ¿no? Entonces, sí veo que en las empresas va a ser cada vez algo que se tienen que estar preocupando por tener estas estrategias de sustentabilidad y van a empezar a ver a los proyectos basados en naturaleza como el nuestro, como los nuestros, como unos aliados. Y también del lado del consumidor, o sea, creo que entre más popular y más conocimiento haya sobre esto, también se le va a exigir más a las empresas, a los gobiernos que estén tomando acciones a través de proyectos de este tipo. Pues ojalá que sí esto tenga un impacto en el que todos nos volvamos más conscientes para que podamos generar realmente un sistema en el que podamos no solamente sobrevivir nosotros en el futuro, que sobreviva nuestro planeta, todas las especies que lo habitan y que el cambio sea verdadero y sea realizable con el modelo en el que estamos inmersos en este momento, ¿no, Marco? Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Habitantes del Futuro. Mucho éxito en esta gran tarea que se han embarcado y ojalá y pronto nos estés platicando de más resultados y más innovaciones. Seguramente que la tecnología, la inteligencia artificial, todo eso les van a ayudar muchísimo a que esto se consolide realmente. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues encantado de platicar con ustedes y cualquier día regresamos a contarles más. Excelente. Un fuerte abrazo, Marco. Hasta allá, hasta México. Estás en la Ciudad de México, ¿verdad? En la Ciudad de México, de base y visitando los ejidos, las comunidades y los bosques de México. Excelente. Un fuerte abrazo hasta allá y nos vemos seguramente muy pronto. Cuídate, hasta luego. Bye. Y bueno, ¿cómo pensamos en esto, en la cultura popular? ¿Qué es lo que la literatura, el cine, las revistas, la cultura popular nos dice sobre cómo nos relacionamos con el medio ambiente y el valor que tiene? Por supuesto, en la sección de Cultura con doble O con JL Romo. Bienvenido, JL Romo. Cuéntanos, ¿qué te pareció interesantísimo? La verdad que se me hace muy fascinante que podamos finalmente tener una alternativa, pues que ya vemos más real, ¿no? Porque pues siempre nos dicen, cuida el agua, cuida los bosques y cuida los animales. Pero pues a la gente, o sea, en esta vorágine en la que estamos inmersos de que realmente son otras cosas las que tienen valor, pues como que no nos cae el 20 y siento que de esta forma, o sea, si te dicen, oye, tu árbol cuesta tanto y te lo van a dar mensualmente, pues ahora sí lo vas a cuidar, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos en un momento de la historia, Ana Cristina, Habitantes del Futuro, en la cuestión de que ya no nada más la frase de haz vida, planta un árbol, ¿no? O sigue la historia de tu vida de lee un libro, o bueno, escribe un libro, o planta un árbol, o nada más. Creo que ya estamos en un momento y voy a ser cruel antes de empezar con esta sección, Ana Cristina, y yo te lo voy a poner a ti porque tú sabes que en Habitantes del Futuro pues estamos hablando ya no nada más de la cuestión de la pose, de ser socialmente responsable, ¿no? Como mencionabas con el invitado greenwashing, ¿no? Porque creo que ya vamos más allá de vamos a reforestar, vamos a la playa a liberar tortugas, ¿no? O sea, creo que ya son cambios
que no nada más es por la pose, ¿no? No es nada más por publicarlo en Instagram, sino porque realmente el futuro, nuestro futuro, pues necesita realmente hechos, ¿no? No nada más poses. ¿Cómo ves esa teoría o esta crítica que hago? Sí, no, totalmente. Y no solamente porque la pose no esté bien, sino porque realmente si no lo hacemos, o sea, esto se va a ir a la fregada, o sea, ya sí, no hay alternativa. Es que mira, es curioso, porque justo estaba viendo memes y ya antes de... Ya es la última para complementar. O sea, luego jugamos con cuestiones de memes de, somos ecológicamente responsables en las redes, pero en nuestra vida cotidiana seguimos consumiendo popotes, ¿no? Entonces, pues bueno, es hora de que el futuro necesita congruencia social, ¿no? O sea, creo que sí le echamos la culpa al capitalismo, le echamos la culpa a las empresas, pero también nosotros como ciudadanos o como ciudadanas tenemos que ser congruentemente, pues, responsables, ¿no? Así es. ¿Y cómo lo hemos reflexionado en la cultura popular, John? Pues mira, voy a empezar, justamente cuando estábamos conversando sobre los árboles y esta propuesta, cuando estábamos proponiendo en el tema y eso, me acordé de un personaje que es básico, vámonos de lo básico a lo más rebuscado de las referencias. Pues estamos hablando de Groot, personaje de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que es este árbol gigante que realmente, por ejemplo, si son familiares o están familiarizados con esta saga de los Avengers y Guardianes de la Galaxia, pues Groot es un arbolote originario del planeta X, ¿no? La voz la hace Vin Diesel y hace uno de los diálogos más emblemáticos diciendo I am Groot, yo soy Groot, ¿no? Pero es un elemento muy importante del equipo porque realmente es lo que pasa, ¿no? Hace como que el árbol sea el punto de reunión para todo el equipo, ¿no? Y pues bueno, pues ese es Groot. Hay una serie en Disney Plus de cortitos que se llama I'm Groot y pues es uno de los personajes emblemáticos, aunque con uno de los orígenes más misteriosos de Marvel, porque al principio empezó como un monstruo de los que invadían la ciudad, pero que actualmente pues es más que un monstruo, yo creo que un personaje que refleja cómo también la naturaleza, a pesar de que sea un extraterrestre, pero es, digamos, hablando del referente árbol, pues es un punto de reunión, ¿no? Entonces es interesante, este es digamos, la referencia básica, pero voy a poner en una referencia, digamos, más clavada porque... Oye, ahorita, John, antes de que nos des tu referencia clavada, me hiciste pensar en Pocahontas, porque es eso, ¿no? Como, justamente cómo nos vemos en relación con la naturaleza, que también desde niños nos despierta, ¿no? Esas ganas de proteger a la naturaleza, y me acordé mucho de mamá árbol, ¿no? Y toda esta relación que tiene Pocahontas con la naturaleza, que creo que es muy importante que lo veamos así. Y uno como niña, yo que era niña, pues era como, no, pues hay que cuidar a los árboles porque son la mamá árbol, ¿no? Exactamente, Ana. O sea, realmente, antes nos divertíamos con los sonidos del viento, ahora hay que escuchar los sonidos del viento. Y esa referencia que tienes es, ya me comiste la sección, ya renuncio. Pero el punto es de que la referencia de Pocahontas, este árbol madre, pues es la madre tierra, ¿no? Y también nos recuerda mucho cómo los pueblos originarios, ¿no? Tanto pues de todo el continente americano, ¿no? De Sudamérica, Centroamérica, también en Norteamérica, pues tenían este respeto y afecto por la naturaleza, ¿no? Esta biodiversidad, pues que formaba parte, ¿no? Y este respeto que había, ¿no? Creo que es interesante y es muy buena referencia, y justo conecta con la referencia muy, muy clavada de un musical que se estrenó en 1989 aquí en México, que se llamó ¿Qué plantón? No sé si hayas escuchado de eso, o ya no estoy reflejando mi edad, pero justo es interesante la idea. Se estrenó originalmente en 1989, tuvo un reestreno en 2009 aquí en México para pues celebrar 20 años de esta obra musical. Es curioso porque, digamos, en comparación que Estados Unidos, pues bueno, tienen los grandes musicales también en Europa, pues es muy poco que haya producción 100% mexicana de musicales, ¿no? Pensando que son proyectos que también en México y en Latinoamérica suelen ser un poco caros, pero ¿Qué plantón? Plantea una historia muy interesante de que de cuenta un ser o un creador se da cuenta que este mundo es un relajo, me suena a la vida real, pero resulta que en esta historia también es un relajo y le da la potestad de gobernar a los árboles y a las plantas. Entonces es una historia muy, muy interesante de cómo entre las plantas hay clases, entre las plantas también hay desacuerdos, pero justamente son
Es una historia que se desarrolla con el fin de reflexionar, y es como de este reflejo que desde los años 80, los años 90, todos los que somos de la generación de los millennials, pues nos han metido en la cabeza de ser socialmente responsables, y que curiosamente este referente de Qué Plantón, junto a todos estos referentes que tuvimos durante los años 80 y 90, o 90, mejor dicho, se han reflejado pues en estos proyectos como lo que tuviste el día de hoy, ¿no? De cómo más allá de formar parte de una organización es tener el compromiso y acercarte pues con las personas que colaboran directamente o que están directamente en el bosque. Si quieren escuchar algunos referentes de Qué Plantón, pues está esta cantante mexicana maravillosa, Susana Zabaleta. También hay otro personaje que tal vez es muy querida o muy odiada dentro del entretenimiento mexicano, que es Lolita Cortés. Entonces busquen en YouTube, busquen en internet, hay muchas curiosidades sobre Qué Plantón. También en el 2009, pues bueno, está también en este reboot del musical, pues bueno, la participación de María José. ¿Quién es María José? Pues la cantante que debutó en este grupo llamado Cava, que también Cava en algún momento pues tenían esta reflexión de vamos a ser chidos con la naturaleza, ¿no? Claro. Y también actuación de otro gran, yo creo que uno de los grandes exponentes del teatro musical, Alan Estrada, que si no lo conocen por los musicales, lo deben de conocer por su canal de YouTube de Alan por el Mundo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esta reflexión. Yo me quedo con estas dos, de cómo Groot nos recuerda que los árboles también son puntos de reunión, como lo hemos visto, y tú como haces referencias también a Disney, también, si un día se quieren dar una escapada, amigas y amigos habitantes del futuro, a México, lindo y querido, vayan a Oaxaca, que está el árbol del Tule, ¿no? Este es árbol impresionante. Ese es mamá árbol de verdad, ¿no? Sí, ahí te das cuenta de que... Y además tiene todas estas formas de animales y... Formas de animales. No hay regalo que nos da la naturaleza, ¿no? Que tenemos que respetarla, ¿no? O sea, tenemos que respetar la naturaleza, más allá de que veamos el árbol frondoso y maravilloso, pues darnos cuenta que también el árbol es parte del medio, y que también tenemos que cuidarlo y respetarlo, porque también, por ejemplo, hay otro referente. Ahorita me voy a poner también de guía de turistas, y ya para concluir, en la Ciudad de México, este año, en 2023, se cumplen 30 años del Museo Papalote, el Museo Papalote del Niño en Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hay muchos árboles también. Que por cierto, Chapultepec, para hacer un breviario cultural, es el parque en una ciudad más grande, por lo menos de América, de todo el continente americano. Sí, digo, saludos a Central Park, pero Chapultepec es más grande. Chapultepec es más grande, exactamente, sí. Sí, y aparte ahí venden unas tortitas. Bueno, el punto es de que en Chapultepec, donde hay muchos árboles y árboles emblemáticos, de hecho, árboles que donan comunidades internacionales con presencia en México, ¿no? Está también árboles de Líbano, también algunos de Corea, un jardín coreano, pero en el Museo Papalote del Niño ahí está el árbol Ramón, y creo que me parece un ejercicio muy bonito, porque en el árbol Ramón te introducen dentro del universo de un árbol, y te dicen que no nada más el árbol pues es el mero árbol, sino es un ecosistema donde conviven insectos, aves, microorganismos, o sea, y cómo este árbol llamado Ramón pues le da pues este protagonismo y esta sensibilización a los niños, y también a los no tan niños que vamos al Museo Papalote, de cómo es la importancia de estos seres que tal vez los vemos ahí, tal vez ahí parados, pero presentes, ¿no? Hay una frase de Lorca que la voy a citar, no exactamente, pero dice: no estoy muerta, pero de pie como los árboles, ¿no? De la casa de Bernarda Alba, ¿no? Pero sí. Los árboles son parte de nuestra vida, y hay que ir más allá de escribe un libro y planta un árbol, ¿no? Justamente, es hora de cuidar los árboles, y si no nos quedaba claro, pues ahora ya Marco vino a abrirnos los ojos de que incluso podría hasta hacer un negocio. Yo ya estoy haciendo cuentas de todas las plantitas que tengo en mi casa, como cuánto me podrían pagar de renta por tenerlas ahí en mi casa. Muchísimas gracias, JL Romo, siempre es una gozadera reflexionar contigo y cómo hemos vivido estos aspectos de la ciencia y la tecnología ya dentro de nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Un abrazo, querida Ana Cristina, habitantes, queridas y queridos habitantes del futuro. Nos vemos la próxima. Yo soy JL Romo. Ahí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y esperamos sus comentarios, porque la discusión no termina en este podcast, sino continúa en todas las redes sociales de habitantes del futuro.
Exacto, eso es lo bueno, queridas habitantes y habitantes, queridos y queridas habitantes del futuro, que reflexionemos. ¿Ustedes qué relación tienen con la naturaleza? ¿Qué les dice esto de que podamos hacer una economía de carbono en la que los servicios medioambientales pues tengan un valor y que podamos así pues de alguna forma generar un comercio al respecto, como lo está haciendo esta empresa Carbon Off, con base obviamente en todo un modelo económico global? ¿Qué opinan de esta forma de abordar el problema del cambio climático? ¿Se les ocurre alguna otra en la que podríamos pues beneficiar a las comunidades que son las que viven en estas áreas naturales, tener más áreas naturales protegidas? Con todas esas reflexiones nos quedamos hoy en Habitantes del Futuro. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en la próxima emisión. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knights. Producción ejecutiva Luis Medina. Productora asociada Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.